Hola, bienvenidos un día más al programa de entrevistas. Hoy les invito a adentrarnos en el laberinto del poder, en sus entrañas y en las posibilidades de cambio. Y lo hacemos de la mano de uno de los sociólogos más reconocidos en el mundo, Manuel Castells. Y para que conozcan un poco más acerca de él, vean este reportaje. Manuel Castells Oliván, sociólogo y profesor universitario, se desempeña actualmente como catedrático de Sociología y de Urbanismo en la Universidad de California en Berkeley, además de ser director del Internet Interdisciplinary Institute de la Universidad Oberta de Cataluña. Nació en la localidad de Erín, provincia de Albacete, España, en 1942. Estudió Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona hasta que en 1962, debido a la dictadura de Franco, tuvo que exiliarse en París, donde estudiaría Sociología. A los 24 años se convirtió en el profesor más joven de la Universidad de París. Fue en sus clases donde Daniel Cohn-Bendit, una de las figuras clave del histórico mayo de 1968 en Francia, gestó la mayor revuelta estudiantil y huelga general de esa nación. Por ello, Manuel Castells fue expulsado del país, trasladándose a Estados Unidos, donde se enfocó en el desarrollo de las tecnologías de la información y su impacto social. En los últimos 20 años ha llevado a cabo una vasta investigación en la que relaciona la evolución económica y las transformaciones políticas, sociales y culturales en el marco de una teoría integral de la información. Los resultados de su trabajo se recogen en la trilogía La Era de la Información, traducida a diversos idiomas. Según el Social Sciences Citation Index 2000-2009, Manuel Castells es el académico del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación más citado del mundo. En 2012 recibió el premio Holberg, considerado como el Nobel de las Ciencias Sociales. Muchas gracias, Manuel, por venir a Moscú y bienvenido. Gracias a ti, Francisco, por vuestro interés. Lo primero, quería focalizarme en el poder, porque el poder no está en la Casa Blanca, el poder no está en los mercados financieros. Usted dice que el poder está en el cerebro de nosotros mismos. Eso es. ¿Ese es el mejor secreto guardado de la élite política y económica, que no somos conscientes de que el poder está en nuestro cerebro? Bueno, es que si nos lo cuentan, pierden el poder. El poder real no es el poder de la policía o el poder del ejército, porque ese se utiliza en último término, cuando las cosas se ponen muy mal para los intereses poderosos. Lo más importante es que si tú quieres tener poder sobre mí, si consigues que yo piense de formas que favorecen lo que tú quieres, o de formas que yo estoy resignado con mi condición, aunque no me favorezca, ahí está el poder. Por tanto, lo esencial es el poder está en la mente. Y la mente se organiza en función de redes de comunicación, redes neuronales en nuestro cerebro en contacto con redes de comunicación de nuestro entorno. Por tanto, quien controla la comunicación, controla el cerebro y, por tanto, controla el poder. Y ahora mismo ha surgido un movimiento que intenta todo lo contrario en sí mismo, que intenta apoderarse de las plazas, de las calles y decir que esto no funciona, que esto no es así, que quieren que el poder llegue a las personas. Es un grito que otro tipo de personas dicen que no va a tener ningún eco realmente en la política y en la economía. ¿Usted qué cree? Que depende de lo que se entiende por eco. Si quiere decir que de esto sale un partido político que gana las elecciones en los próximos 2 años, no es nada seguro. Todos estos movimientos se plantean a largo plazo. El eslogan más difundido en los indignados o indignadas, porque el movimiento se llama en femenino, las indignadas españolas, es vamos despacio porque vamos lejos. Esa es la cosa. ¿Vamos lejos a dónde? Hacia un cambio de la mente de los ciudadanos que, en último término, cuando todo el mundo sea más consciente, se transformará en un cambio de actitud también de las élites políticas. Y ahí es donde puede haber un cambio. Ahora, ¿esto es demasiado idealista? Bueno, primero, los datos muestran que en España, consistentemente hasta ahora, un 70% de los ciudadanos están de acuerdo con las críticas del movimiento, lo que dice el movimiento. También piensa una mayoría de los ciudadanos que no van a poder cambiar las cosas a corto plazo. Las dos cosas son compatibles. Tú puedes pensar que tienen razón, pero que no tienen los instrumentos, que es lo que piensa la propia gente del movimiento. Usted dice que hay un 70% de ciudadanos que están desencantados. No, que están de acuerdo con las críticas del movimiento al sistema y que piensan que la gente en este movimiento tiene razón.
¿Y por qué no hay, si es una gran mayoría, transformaciones? Muchos estamos aletargados, dormidos. No, porque ¿a quién van a votar? No hay nadie a quien votar. El propio movimiento no quiere constituirse en partido para no reproducir la vieja política. En general, entre lo que piensa la gente del movimiento y el sistema político hay un tal desfase que no hay una expresión política que sea capaz de este movimiento. Entonces, por ejemplo, si los socialistas hubieran sido capaces de pensar que un movimiento así podría revitalizarlos, pero es que los socialistas han estado totalmente metidos en la especulación financiera. Son ellos los que han llevado un Banco de España que ha sido incapaz de supervisar nada porque no les interesaba supervisar. Son ellos los que han cambiado la Constitución para obedecer a Merkel en una llamada de teléfono en 24 horas. Y una larga lista de cosas que la gente del movimiento le reprocha a los socialistas y que los socialistas nunca han hecho por cambiar. Entonces, las élites políticas en todos los países lo que han decidido es: estos se van a cansar, no hay problema. Nos seguimos con nuestros negocios, lo único que cuenta son los votos cada 4 años, con una ley electoral que los grandes partidos hicieron para que solo pudieran ganar los grandes partidos. La ley electoral no es un ciudadano o una ciudadana un voto. La ley electoral, lo que los partidos interpretan que les favorece más cuando ellos están haciendo la ley electoral. En Estados Unidos, si no eres demócrata o republicano, no tienes ninguna posibilidad. Más, si no tienes dinero en Estados Unidos, no puedes ganar. No puedes ganar, simplemente no consigues votos si no compras las campañas con dinero. Entonces, las críticas de este movimiento, en todas partes, no es que no haya democracia, sino que esta democracia tiene aspectos necesarios, pero no suficientes. Y que por consiguiente, con esas reglas del juego sesgadas, poner toda la energía en llegar a hacer la política formal, simplemente es una operación sin sentido, en la que la gente se agota y que reproducen los viejos esquemas que los grupúsculos de izquierda, trotskistas, marxistas-leninistas, de todo tipo, han estado haciendo siempre y nunca llegan a nada. O bien intentan la revolución armada, cosa que nadie quiere porque es un movimiento no violento, claramente no violento en todas partes, o bien entonces tienen que hacer otra cosa, que es el largo camino de transformación de las conciencias para que en su momento los ciudadanos puedan tomar otras decisiones y de ahí puedan surgir nuevas fuerzas políticas. Y surgir nuevas fuerzas políticas con otro cambio en el juego, ¿o no? Porque tiene que cambiar las reglas. Tiene que cambiar el juego. Miren, yo una de las pocas cosas concretas que sí hice en el movimiento español, uno de los grupos, porque el movimiento no existe, no es el movimiento, sino hay distintas comisiones, distintos grupos. Una de las comisiones me pidió hacer una propuesta de reforma de la ley electoral, que lo hice con un buen amigo especialista en estos temas, Javier Nadal, de Madrid, y lo presentamos, se discutió muchísimo en la web, etcétera. Bueno, el movimiento, muchas de las personas asumieron esto, pero bueno, que eso es una propuesta mucho más de voto proporcional, de limitar el poder de los grandes partidos, de hacer que en el Parlamento, incluso visualmente, la gente que no vota esté presente, no con representantes, sino con vacíos en el Parlamento. O sea, si hay 30% de españoles que no votan, esos 30% deben estar marcados incluso en escaños en el Parlamento, y las mayorías de decisión del gobierno deben hacerse sobre el conjunto de los ciudadanos y no solo sobre los que han votado concretamente, porque muchos no votan no porque sean vagos, sino porque no tienen a quién votar. Entonces, hay toda una serie de cosas que se podrían conseguir. Pero ¿qué pasa? Hay las instituciones políticas, los partidos políticos, tienen una tremenda resistencia a ser de verdad democráticos. Entre otras cosas, porque es su modo de vida. Son profesionales de la política. En todos los países, la profesión que está abajo en todas las escalas de reputación son los políticos, la clase política. Incluso en Italia, en una de las encuestas, los pusieron en la lista de profesiones también a prostitutas y mafiosos y salieron mejor que los políticos. Y la gente, cuando le preguntaban por qué, decía, ellos por lo menos dicen lo que hacen. Entonces, hay una crisis de confianza en todo el mundo con la clase política. Si esto continúa así, no puede... En algún momento se van a romper las reglas del juego en la sociedad y eso sí sería muy grave. El hecho de que en España haya una situación relativamente calma y pacífica, con 22% de paro, de desocupación, y 48% de desocupación entre los jóvenes, y que no hay grandes problemas en la calle,
Es simplemente, afortunadamente, que hay este movimiento que canaliza el debate, que canaliza las protestas, que da una esperanza, sobre todo a los jóvenes, de que pueden empezar a organizarse entre ellos y vamos a ver qué pasa. Pero si la situación continúa así, este movimiento necesariamente se va a radicalizar, necesariamente. Pero Manuel, ¿por qué se ha separado tanto las instituciones de la gente? ¿Por qué se ha ido abriendo cada vez más brecha? Primero, porque las élites financieras son las que detentan el poder económico y han montado un sistema en que, en lugar de prestar para producir, lo que han hecho es vender dinero para crear dinero artificial y montarse en un esquema a nivel global, no solo en España, a nivel global, en que todo es ficticio, en que han inflado artificialmente los precios del inmobiliario, han inflado los precios de las acciones y le han prestado a la gente, incluso le han metido por la boca préstamos que la gente le daba miedo y que no entendían, porque su negocio ha sido vender dinero, vender préstamos en cualquier condición, de forma totalmente irresponsable desde el punto de vista de la economía, pero muy interesante para ellos, porque todos los grandes ejecutivos que están ahora dejando los bancos y cajas, todos se van con indemnizaciones millonarias, o sea que a ellos les ha ido muy bien. ¿Cuándo la honestidad va a ganar en esta... ¿Cuándo la justicia va a ganar en estas reglas del juego de las que hablábamos, de que se tiene que reorientar y que a los que desahucien sean a los bancos y a los que ayuden sean a los ciudadanos? Cuando los ciudadanos tengan la capacidad de cambiar a los políticos. Esa es la cuestión. Entonces dicen, bueno, sí, pues los pueden cambiar, pueden votar. Pero primero, pueden votar cada 4 años. Primero. Y segundo, si las reglas del juego están sesgadas, entonces es muy complicado cambiarlo a través del voto. Entonces, los políticos, bueno, yo diría la mayor parte de políticos son gente más o menos honesta, la gente que piensa que todos los políticos son corruptos, no es así, la mayor parte son... Pero, ¿cuál es el punto central para un político? Conservar el puesto. Eso es lo más importante, porque la mayoría es su profesión. Si no hacen eso, se tendrían que dedicar a trabajar como todo el mundo. Así tienen mejores sueldos, mejores cargos. La mayoría de ellos no tienen un muy alto nivel profesional, porque si no estarían ganando mucho más dinero en la empresa privada. Y entonces la clase política se reproduce a sí misma. Para medrar en un partido tienes que empezar por ser de uno de los grupitos del partido, seguir al líder, llevar la cartera, luego seguir al otro. Es todo un mundo cerrado en sí mismo. Ese mundo no tiene aire. Entonces lo que ha pasado es que con Internet se han abierto las ventanas. Con Internet la gente puede decir lo que quiera, porque los políticos y los financieros juntos controlan los medios de comunicación. No a los periodistas profesionales, afortunadamente, que son la línea de resistencia, pero sí a los propietarios de los medios de educación y por tanto a las líneas editoriales de los medios de educación. Por consiguiente, control de los medios, control de las finanzas y por tanto de la economía, control del Estado a través de una clase política que se reproduce a sí misma, y fuera de eso solo quedaba Internet. Pero justamente desde Internet se han construido redes de debate, redes de organización, redes de acción, pero que para actuar sobre la sociedad tienen que salir, tienen que ir a la calle, tienen que parar desahucios, tienen que empezar presionando sobre comisiones de investigación. Es esa combinación de Internet como espacio libre de comunicación y el espacio público como espacio de ocupación del espacio como ágora pública, no para otra cosa. Esa combinación ha cambiado el juego. Lo que pasa es que de momento eso no se traduce todavía en grandes cambios en la política porque el sistema está cerrado. Si le parece, Manuel, hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con la entrevista. Retomamos la conversación con Manuel Castells, uno de los sociólogos más reconocidos en el mundo. ¿Cuánto alejado el ciudadano está de la realidad que refleja los medios de comunicación? Depende de qué aspectos, pero tomando un caso fundamental. Todo el mundo pensaba que esta crisis económica se iba a arreglar, Mire, los medios de comunicación han repetido 1000 veces las afirmaciones del presidente Rodríguez Zapatero,
del presidente del Banco de España, que es su amigo, que era su amigo, Fernández Ordóñez, luego del presidente Rajoy, de que los bancos españoles eran los más sanos del mundo, que estaban saneados, que habían hecho test de esfuerzo, que no había ningún problema, y que todo esto, el resto del mundo sí, pero los bancos españoles, perfecto. Lo han repetido durante 2 años, una y otra vez. Y todos los medios de comunicación lo han repetido con ellos. Ni un solo medio de comunicación lo ha puesto en cuestión. Es que son tontos, no tienen capacidad de análisis como tienen los analistas financieros, o es que cada vez que alguien serio del medio de comunicación intentaba decir algo tenía un problema a nivel editorial. Entonces, ¿y ahora resulta qué? Ahora resulta que los bancos españoles ya deben 250.000 millones de euros ya debían al Banco Central Europeo, y ahora necesita un rescate de 100.000 millones más. Lo cual es más o menos, para darnos una idea, más de 1/3 del Producto Interior Bruto español. La deuda, por tanto, impagable, por tanto, quebrados. No teníamos los bancos perfectos en el mundo. Luego podíamos ir punto por punto, pero solo tomando esto, es simplemente decirles a los ciudadanos: sus dineros están en peligro, pero no se lo decimos. Entonces, claro, hay un problema, en estos momentos yo he escrito varios artículos mostrando la alta posibilidad de que el euro, como mínimo, se devalúe considerablemente. Incluso puede salir. Entonces yo he aconsejado que los ciudadanos hagan lo que están haciendo los fondos de depósitos multinacionales en Europa, que es desprenderse de sus euros y cambiarlos por dólares o francos suizos. Bueno, yo entiendo que el gobierno no puede dar una consigna de ese tipo, pero sí debe poner a disposición de los ciudadanos la información de lo que está pasando, y los medios de comunicación también. Pero ¿y los medios de comunicación que están ahí y que cuentan eso? Siguen teniendo muchos lectores en Internet también. Es decir, Internet se ha abierto la ventana, pero ¿no cree que en cierta medida los medios más importantes siguen teniendo muchos lectores en Internet? Y esa ventana que se ha abierto, es decir, nosotros nos podemos comunicar, pero ¿cómo te llego a conocer? Porque al final los grandes medios de comunicación son los conocidos. ¿Cómo aprendemos a recorrer nuevas maneras de informarnos que están en otro lado pero que desconocemos y que los medios siguen copando ese paraguas, ¿no? Sí, tienes razón. Pero primero, lo que hace la gente, cada uno nos montamos nuestro propio periódico o nuestro propio medio de comunicación online. Es decir, no leemos El País o El Mundo o La Vanguardia enteramente. Tomamos un artículo de aquí, un artículo de allá, lo comparamos con otras fuentes de la prensa extranjera, miramos qué nos dicen nuestros amigos. Es decir, primero nos hacemos un mosaico de información. No estamos prisioneros de un medio. Pero en sus estudios dice que el lector, el ciudadano, quiere reforzar lo que piensa, no se quiere informar, por otro lado. Bueno, eso también es cierto. Lo que sabemos es que la gente busca, sobre todo, reforzamiento de sus opiniones. Eso es cierto. Pero eso es porque al ciudadano se le ha dado tan poca posibilidad de ser ciudadano, de ser activo, sino más bien ser consumidor pasivo. Entonces lo que pasa es que la gente no está acostumbrada a abrir sus propias ventanas, no las ventanas de Internet, sus propias ventanas. Entonces, si su opción es entre los medios que ya existen, entonces su opción es: lo que a mí me gusta más es lo que yo voy a leer o es lo que yo voy a ver. Ahora, otra lógica es si la gente entra en una fase de espíritu crítico, si desconfía de todos los medios, entonces ahí empieza otra actitud, que es la actitud de, primero, la wikinformación. O sea, yo me informo a mis amigos me informan a mí, yo voy discutiendo y se organiza un gran debate en Internet de los que van saliendo cosas. En función de ese espíritu crítico en red, entonces se reexamina lo que están diciendo los distintos medios. Pero si de ahí pasa un espíritu crítico, eso reconstruye todo el mecanismo de información y se pasa de mensajes de muchos a muchos en lugar de recibir un mensaje de unos pocos emisores. Usted decía que estamos en la sociedad de la información, pero estamos desinformados,
estamos con una educación muy pobre y además usted dice que tenemos miedo en cierto sentido, que el miedo es una herramienta fundamental en todo este mecanismo. ¿Cómo funciona el miedo para que no se rompan las reglas del juego y para que sigan copando las estructuras de poder los de siempre? Sí. Bueno, en primer lugar, la educación es pobre, pero en términos históricamente relativos estamos más educados que antes. Y una de las cosas que se ve en todos estos movimientos en el mundo, si hay una variable que explica la composición social del movimiento, es gente educada. O sea, gente que ha tenido estudios universitarios. Esto es importante. No hay contradicción, la gente está más educada que antes y porque está más educada se plantea más problemas. Lo que más educado no quiere decir que gane más dinero. El activista típico del movimiento en todos los países es el profesional de 30 o recién graduado universitario de unos 30 años con un trabajo muy precario o sin empleo. Eso es el típico. ¿Cómo esta gente entonces puede pasar a una actitud más crítica? Fundamentalmente apostando sobre un cambio de la mentalidad. Y los movimientos siempre dan un ejemplo en todas partes del mundo. Los movimientos, los derechos de la mujer. Hace 40 años, ningún partido mayoritario hablaba como tema prioritario de los derechos de la mujer. Hoy día, si no hablan de esto, tienen un problema. Hace 30 años, la idea de desarrollo sostenible, de que había que defender un modelo ecológico, de que había que integrar la naturaleza en la cultura, en el consumo, etc. Todo esto eran cosas de radicales de Berkeley, radicales del mayo del 68 de París, pero que ningún partido serio lo tomaba en su programa. Hoy día todos los partidos se tienen que pintar de verde un poquito, porque si no, tienen rechazo. Es decir, hay grandes ideas en profundidad, que no son tal partido o tal líder, sino formas de concebir nuestra vida y la sociedad. Estos grandes cambios mentales toman tiempo, toman debate y toman el hecho de que es el conjunto de la gente y no unos cuantos líderes los que tienen que pensarlo. Y ahora entra dentro de esos derechos el derecho a poder entrar en Internet libremente. Otro de los puntos esenciales, como fue el desarrollo sostenible, como han sido el derecho a la mujer, ahora entra en toda Europa y hay más de 50 partidos ya creados, el de los partidos piratas, que antes era impensable, ¿no? Eso tiene usted mucha razón. En este momento, defender la libertad en Internet es la base para defender la libertad, punto. La libertad en todos los sentidos. Como los poderes establecidos cada vez más desconfían de Internet, de hecho odian Internet. Si pudieran liquidarlo, harían como los chinos, Internet muy bien para negocio y para la educación, pero para nada más. Pero no es tan fácil, no es tan fácil. Ahora, hay tanto peligro sobre la libertad en Internet que realmente los jóvenes están surgiendo una serie de partidos, de movimientos, etcétera, que van a crear muchos problemas a los que intentan acabar con la libertad de Internet. Entonces, lo que está ocurriendo en todos los países es que poco a poco el viejo sistema se está consolidando en partidos de derecha o de izquierdas que se ponen de acuerdo en lo esencial, en resistir nuevas formas de representación democrática. Y de ahí hay dos cosas que pueden ocurrir. O bien estas instituciones finalmente se abren y aceptan redefinir el juego democrático, o si no se abren, entonces yo soy muy pesimista, porque yo no creo en las revoluciones violentas, sino lo que creo es en situaciones de tensión que se van a multiplicar en una situación de catástrofe económica, en una situación de no representatividad política, y con la gente consciente y crítica y el sistema cada vez más atrincherado en defenderse a sí mismo. Pero Manuel, ¿usted tiene esperanza o no? Yo siempre tengo esperanza, pero sobre todo tengo esperanza porque estos movimientos tienen esperanza. Estos movimientos yo los llamo, el libro que se va a publicar en España se llama Redes de Indignación y Esperanza, porque son los dos sentimientos que hay en el movimiento. La indignación ha sido fundamental para superar el miedo, porque el miedo es la emoción sobre la que se basan todas las sociedades para seguir en los mismos sistemas y no cambiar. La gente tiene miedo
Tiene miedo de que si hace algo que no está en el sistema, como mínimo pierde su trabajo o pierde otras cosas. Es la historia general. ¿Cómo se supera el miedo? Hablando neurocientíficamente, porque hay experimentos. Con la indignación. Cuando te sientes tan indignado que no te importa lo que te pase. Ya te da igual. Ya te da igual. Eso es lo que ha pasado. Pero eso, si no se transforma en un sentimiento positivo, entonces la indignación es pura rabia y eso va al enfrentamiento. ¿Cuál es el sentimiento positivo? La esperanza. La esperanza de que con todo eso algo cambia. ¿Cómo se construye la esperanza? También lo sabemos. Con gente que está junta, que se junta. Por eso el tema en España, Juntas Podemos, es esto, la idea de yo no puedo, tú no puedes, pero muchos juntas sí que podemos. Y el juntas no es solo quién está en la Puerta del Sol, o quién está en la Puerta del Sol y en Santiago, sino también quién está en otros países, quién está haciendo cosas en otros países. Entonces la viralidad de estos movimientos no es solo una función de Internet, es que necesitas la viralidad para poder seguir haciendo algo aparentemente imposible, que es reconstruir la democracia a partir de los deseos de los ciudadanos. Pues muchas gracias, Manuel. Nos vamos con esos deseos de los ciudadanos que ojalá que se cumplan, y muchísimas gracias por tu tiempo. A ti por tu interés. Pues con el análisis incisivo, esperanzador y comprometido de Manuel Castells nos despedimos. Será hasta la próxima.